Ahí está. Señor y Padre, pues te damos tantas gracias en esta noche preciosa y maravillosa donde nos reunimos como un solo pueblo, Señor, con el único deseo de que tú hables a nuestras vidas y que nosotros tengamos la actitud, Señor, de no dejar caer a tierra nada de tu consejo. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, ya que es a través de tu palabra que tú diriges a tu pueblo. Es a través de tu palabra, Señor, que nos corriges para tener una vida consagrada a ti. Por favor, usa a nuestro hermano Jonathan. Te rogamos, Señor, que esa palabra que trae para esta noche, pues, edifique a la iglesia local y a la iglesia que se está conectando en estos momentos. Todo esto, mi Dios, te lo rogamos y suplicamos en el único nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en esta noche tenemos un tema, vamos a hablar sobre las 4 reglas de la comunicación. 4 reglas y vamos a tratar 4 puntos de la comunicación. Dios nos creó como seres comunicativos, porque Dios es un Dios que comunica. Él comunica a nosotros su voluntad, su propósito, nos comunica las cosas que les agradan y aquellas que no les agradan. Y Dios ha hablado, y de muchas maneras en otro tiempo. Y como dice el escritor a los Hebreos, nos ha hablado en este tiempo por el Hijo, Jesucristo. Yo quiero que consideren, vamos a Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18, y ahí vamos a considerar algunos versículos 19 al 21. Proverbios 18, 19 al 21. Si alguien lo puede leer, ¿verdad? Me ayuda con esa parte. Hermano, Proverbio. Proverbios 18, 19 al 21. Amén. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Bien, es importante notar en estos versículos que muchas veces se saca de contexto, dando a entender como que en nosotros hay algún tipo de poder al declarar y decretar cosas, pero ahí no está hablando de decretar cosas, ahí está hablando de que ciertamente las palabras no son como alguien dijo, que se las lleva el viento. No, las palabras, hay palabras que son como clavos punzantes, hay palabras que hieren, hay palabras que lastiman, y una sola palabra puede derribar lo que por años se ha construido. Por una sola palabra, hermano, por una sola palabra, ha habido una guerra entre 2 naciones. Oiga, 2 naciones se han ido en guerra y ha habido cantidad de muertos, de inocentes, por una sola palabra. Palabra de amenaza, palabra de ofensa, palabra intimidante. Es decir, que nuestras palabras tienen poder tanto para sanar como también para construir. Pueden traer conflicto y muerte a nuestras relaciones. Hemos visto como matrimonios, lamentablemente de 30, de 40 años, se han destruido por una palabra. Y la Biblia nos da abundante
información de cómo nosotros debemos tener control de nuestra lengua. Y dice Santiago que el que gobierna su lengua es un varón perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Imagínese aquellas naves, refiriéndose a esos barcos, pero hoy en día tenemos aviones, tenemos otros tipos de medios que se dirigen con un solo botón, a veces con un solo botoncito. Por ejemplo, vemos también ya en la modernidad que estamos viviendo, vehículos que son movidos por el sistema de inteligencia artificial, que ni siquiera son tripulados por el hombre. Es decir, que hay vehículos que no son tripulados y llegan a su destino. Pero, ¿qué nos enseña las Sagradas Escrituras con relación al control que debemos tener de este miembro tan pequeño? Pero como dice Santiago, es bien pequeño, pero enciende un gran fuego. Bueno, lo primero que debemos irnos al principio. Cuando vamos al principio, al Génesis, llamado también como el semillero de la Biblia, allí vemos que en medio del caos, de la oscuridad, todo tuvo orden cuando Dios habló. Y dijo Dios, y dijo Dios. Ahora, el lenguaje es la máxima expresión del amor de Dios. La comunicación fue aceptada, fue afectada más bien, fruto de la caída. Deme un momentito que esta cámara se me está apagando. La comunicación fue afectada fruto de la caída. La caída quebrantó esa comunión entre Dios y el hombre. La Biblia dice que Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios, así como yo estoy hablando con ustedes. Había una comunicación estrecha, una comunicación personal, una comunicación íntima, pero el pecado quebrantó esa comunicación, porque el pecado rompe la comunión con Dios. Vamos a tomar algunas citas bíblicas en esta noche para entender más claramente este tema que estamos tratando. Efesios 4:22, si alguien lo puede buscar. Efesios 4:22. No se preocupen, vamos a ver cómo solucionamos esto. Ok. Solamente 4:22. Sí, ¿qué nos dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok. ¿Qué podemos ver allí? En primer lugar, es una responsabilidad de todo creyente que a la luz de la transformación, del nuevo llamamiento de Dios, de la vida nueva que el Señor nos ha dado, nosotros nos despojemos de ese viejo hombre y que nos vistamos de un nuevo hombre creado según Dios en la santidad de Dios. De manera que nuestras palabras definen muy bien, claramente lo que nosotros somos. Alguien dijo, si tú quieres conocer a alguien, si quieres conocer a una persona, déjalo que hable. ¿Por qué dice déjalo que hable? Porque las palabras definen en ocasiones
lo que hay en el corazón del hombre. Fíjese algo, hermano, cuando en tu corazón está lleno de Dios y está lleno de su palabra. Por eso nos manda a que guardemos y atesoremos la palabra en nuestro corazón, porque cuando tu corazón está lleno de la palabra, cuando tú abres tus labios, en tus labios lo que va a brotar es la palabra de Dios. Tus conversaciones serán piadosas. Y ahí vemos a este punto. Tus conversaciones serán piadosas. Hermano Ernesto, ¿qué dice entonces la parte B del versículo 17? Dice, despojaos del viejo hombre y... Del verso 17 al 22. Ajá, del 22. Perdón. Despojaos del viejo hombre que está viciado, Que está viciado. conforme a los deseos engañosos. Viciado viene de vicio, ¿eh? Está viciado, está corrompido. Pido. Es decir, hermano, que nosotros como creyentes estamos llamados a marcar la diferencia. Y esa diferencia en todo el sentido de la palabra. Muchas personas que vemos hoy en día, que es el gran dilema que tenemos hoy en día, que muchos predican hermosos, cantan como ángeles, pero se comportan como demonios. Entonces, ¿cuál es el gran dilema que vemos hoy en día? Quizás uno dice, ¿y serán creyentes? ¿Serán genuinos estas personas? Recuerden que nosotros estamos en un proceso. No somos un producto terminado. Nosotros estamos en la rueda. Y todavía en nosotros mora el pecado. Por eso Pablo decía, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y es una lucha que todo creyente tiene entre el espíritu y la carne. Hay una lucha constante, permanente. Y ningún creyente se escapa de esa lucha. Eso es una batalla, hermano, sin cuartel, donde el espíritu va hacia la derecha y la carne va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros alimentamos más nuestra carne, vamos a fortalecer los deseos pecaminosos que hay en nosotros. Y es por eso que el creyente está llamado a alimentar su vida espiritual permanentemente con la palabra, con los medios de gracia que el Señor nos ha otorgado. La lectura de la palabra, la oración y la importancia de congregarse y el ayuno. Son disciplinas espirituales. La gente a veces no le gusta que le hablen de estos temas, pero son necesarios, sumamente necesarios. El primer punto que queremos tratar es que a la hora de nosotros comunicarnos, debemos hablar con honestidad, debemos ser honestos, debemos ser sinceros. Miren lo que dice la Escritura en Efesios 4:25. Vamos a utilizar mucho Efesios 4:25. Si alguien lo puede leer también. Efesios 4:25. 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, estamos en un mismo cuerpo.
Todos nosotros somos piezas de ese cuerpo, piezas de ese rompecabezas. Somos miembros los unos de los otros. Y por eso dice la Escritura que debemos hablar con honestidad, con verdad. Cuidemos nuestros corazones de la mentira. A veces hay exageraciones. A veces exageramos cosas que no son ciertas. Recuerdo en una ocasión que alguien estaba dando un testimonio. Y en el testimonio él decía que había alguien que se estaba ahogando en la playa y que él se lanzó a buscar a esa persona que se estaba ahogando. Y alguien que estuvo allí dijo, eso no es cierto, él no se lanzó. Yo no lo vi que él se lanzó. Pero aquella persona en el testimonio eufóricamente decía que él se había lanzado, quizás para crear más impacto. Entonces, muchas veces se le añaden cosas a ciertos testimonios para crear como euforia, impacto, que no son ciertas. Nosotros tenemos que procurar siempre hablar lo que pasó realmente. ¿Y quién es el padre de mentira? La Biblia dice que el padre de mentira es Satanás, sin lugar a dudas. Entonces debemos procurar cuidarnos de eso. Vamos entonces a otra cita en Colosenses 3:9. Debemos, hermanos, este tema de la mentira abarca muchas áreas. Recuerda que nuestro tema principal son de las las 4 reglas de comunicación. Dice que el padre de mentira es Satanás. Dice que cuando él habla mentira, de suyo habla. ¿Lo tienen ya? Amén. Amén. Colosenses 3:9. Sí. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sí, entonces la mentira no es del nuevo hombre, la mentira es del viejo hombre. Y nosotros estamos como hijos de luz, estamos llamados a hablar la verdad. Hay una cita que yo quiero que el pastor Freddy la busque, Hebreos 6:18. Para que ustedes vean que nuestro Dios, en Dios está la luz y Dios es un ejemplo de lo que es la verdad. Es un ejemplo de verdad. Dios es un ejemplo de verdad. Hebreos 6:18, si alguien lo puede buscar. Hebreos 6:18. Sí. Así dice la escritura, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es interesante notar en este pasaje, hermanos, que nos muestra la fidelidad de Dios. Dice que es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir, porque eso no es parte de su naturaleza. Todo lo que Dios habla es verdad, es cierto. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer al mundo? ¿Le vamos a creer al sistema del mundo? ¿Le vamos a creer a los presidentes? ¿O le vamos a creer a Dios, a lo que Dios nos dice? Que hay 2 cosas que son inmutables, es decir, que no se mueven, por las cuales es imposible que Dios mienta, para que nosotros tengamos que fortísimo consuelo, esperanza. Todo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra, hermano,
crea lo que es así. Crea lo que es así. No hay el más mínimo rastro de duda de que Dios, todo lo que ha prometido, así será. Ejemplos comunes de la falta de sinceridad. Número 1, el engaño. No solamente se habla la mentira, sino que también la mentira se hace. ¿Cuándo se hace la mentira? Fruto del engaño. Por ejemplo, yo estoy vendiendo un producto y yo sé que ese producto no sirve. Por ejemplo, aquí en Dominicana nosotros tenemos unas tiendas que son de productos chinos, que venden chancletas, venden sandalias, ropas, que la venden a muy bajo costo, pero la gente sabe que no tienen calidad. Aquí le decimos son carabelitas, son copias, que muchas veces usted está saliendo de la tienda y se les rompe y tiene que entrar otra vez a comprarlo. Entonces, ¿cuándo se hace engaño? Cuando un comerciante está vendiendo un producto y dice, eso es lo mejor que hay. Mire, eso es lo mejor que ha venido. La mejor empresa que ha venido es esta. Yo recuerdo un hermano en una ocasión que me estaba motivando para introducirme en un negocio de los productos Amway. Y me estaba motivando y cada día me hablaba de ese negocio. Mira que eso es lo mejor que hay, que eso es lo mejor, que mira que... Entonces te venden sueños y mucha gente cae en esa trampa. Y al final no ven los resultados. Entonces tenemos que hablar verdad, cada uno, con las demás personas. Tenemos que hablar la verdad, contar los hechos con claridad, con veracidad. Hay un punto importante, hermanos, y es que, como decíamos al principio, Dios nos ha creado como seres comunicativos. A veces nosotros pensamos que los problemas se van a resolver quedándonos callados. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar, dice Salomón. Hay un momento que no es sabio hablar. Ese no es el momento sabio ni oportuno hablar. Es mejor guardar silencio. Yo quiero que alguien busque esta cita que dice que aún el necio, aún el necio cuando calla, eso está en Proverbio 17:28. Sí, si lo pueden buscar. Aún el necio cuando calla, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Lo tienen? Sí, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Óigame, hermano. El que cierra sus labios, entendido. Hay un momento que usted tiene que aprender a callar. Hay gente que dice, no, esta boca es mía. A mí no me calla nadie. Pero ¿sabe qué? Como decíamos al principio, muchos han caído en tantos problemas fruto de no tener dominio de su lengua. Muchos hogares se han destruido por no tener dominio propio. ¿Por qué dominio propio? No excederse, no ser prudente. Por ejemplo, a veces yo abro mi corazón, le puedo contar algo a algún hermano. Hermano, estoy en esta situación. Necesito ayuda. Pero yo espero de ese hermano que ese hermano sea confidente
que ese hermano sea prudente, discreto a lo que yo le estoy comentando, porque yo le estoy abriendo mi corazón. Pero de repente, cuando usted ve que ya eso lo sabe todo el mundo, titirimundati, cuán mal uno se siente, qué gran dolor. Y se pierde la confianza, pierde todo esto. Bien, vamos entonces a otra cita bíblica, 1 Corintios 11. Hay un punto importante en lo que ustedes van buscando esa cita. Y es que la verdad se debe hablar, pero en el contexto del amor. O sea, no es que tú le ocultes la verdad a una persona, que tú le digas las cosas como son, pero en el contexto del amor. Cada uno de nosotros tenemos situaciones, estamos batallando continuamente con situaciones, tenemos luchas, ataques mentales de diferentes índoles. Y nos gusta que cuando las personas se acercan a nosotros nos animen y nos digan las cosas. Pero hermanos, hay momentos también de confrontación. Ustedes recuerdan la historia de Natán, ¿verdad? Cuando confrontó a David, el profeta Natán. ¿De qué manera Natán lo hizo? Él no fue donde el rey le dijo, mire, buen impío, hijo del diablo, de una manera imprudente, no. Él reconocía que David era el rey y por tanto debía entrar con ética, con respeto. Él le presentó una historia, él le presentó una anécdota y el mismo rey cayó por su propio peso, porque él dijo, este hombre es digno de muerte. Entonces, ahí Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Y ahí lo confrontó, pero él fue confrontado con su propio pecado porque él cayó en su propia trampa. Bien, tenemos la cita. 1 Corintios 11, ¿qué? Y es primera Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Amén. Porque entre los hombres, ¿quién conoce, dice esta versión, quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que esté en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar conscientes de que Dios nos conoce más que nosotros mismos. A veces usted no se imagina para que usted es capaz. Usted mismo no se conoce. Alguien dijo, el momento es el que dice. Cuando usted se le presenta una prueba de fe, usted puede decir, yo soy valiente, yo hago esto. Como dijo Pedro, Pedro dijo, mire, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Estaba confiado en sí mismo y en el momento de la prueba, en el momento de la situación, pues ustedes saben lo que sucedió. Bien, entonces salimos de este tema, pasamos al siguiente punto sobre la ira. Sobre la ira. Debemos procurar, hermanos, cuidarnos del enojo o de la ira. Obviamente, hay momentos que uno se molesta. No es pecado molestarse, sentirse mal por algo.
porque eso es parte, nosotros fuimos creados con sentimientos, no somos un árbol, un pedazo de madera que no siente. No, nosotros tenemos sentimientos, hermano. Y no es verdad que a usted le hacen pasar una vergüenza en público y usted va a sentirse contento. Ay, qué bueno. No, usted se siente mal. Usted se siente mal, pero no debemos permitir que ese sentimiento nos gobierne a tal punto que vaya a crear raíces de amargura en nosotros. Vamos a ver esta cita que ustedes conocen. Efesios 4, 26 al 27. Y aquí nos vamos a detener un poquito, porque yo quiero que ustedes participen. Vamos a abrir oportunidad para que ustedes participen. Pero para que ustedes vean que puede un creyente en determinado momento airarse sin llegar a cometer pecado. Cuando la ira se convierte en un pecado, sencillamente cuando es prolongada, cuando se le da rienda suelta, cuando se convierte en una raíz de amargura, de resentimiento, como personas que dicen a fulano yo ni lo quiero ver, no lo quiero ni ver. Entonces se convierte en una enfermedad que no solamente te destruye espiritualmente, sino aún en lo físico, te enferma. Vamos a leer entonces Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Es una pregunta para todos, no solamente para nuestra hermana María, pero si la hermana María sabe, que nos digan. Bueno, yo pienso que por ejemplo, si un día estamos enojados o algo, ¿no? Que no nos llegue la noche, que no nos acostemos en ese enojo, sino que solucionemos eso antes de dormir. Correcto, no irnos a la cama, no irnos a la cama con esa situación. Y eso se aplica no solamente para las relaciones matrimoniales entre parejas, en todo el sentido, amistades, compañeros de trabajo, de estudios. ¿Tuviste algún conflicto? Resuelve eso. No le des larga a esa situación. Trata de resolver lo más pronto posible ese conflicto para estar en paz. Porque los conflictos cuando se prolongan es como cuando usted tiene una enfermedad y usted no trata de atenderse rápido al médico, sino que le está dando rienda suelta y esto se convierte entonces en un cáncer. Se va complicando cada vez más. Entonces, no deis lugar al diablo. Utiliza el enojo para, óyeme, soluciona tus problemas hoy mismo. No fabriques excusas cuando hayas fallado en comunicar algo. Fabricamos muchas excusas y escondemos cosas. Debemos ser comunicativos, pero dentro de el marco del amor. El amor debe primar todo lo que nosotros vayamos a hacer. Pero sí, el Señor lo que nos está diciendo ahí, en conclusión, que debemos solucionar los problemas lo antes posible. Lo antes posible, solucionar el problema. Mateo 6:34 dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana dice esta versión, se cuidará de sí mismo. Bástele cada día sus propios
males o sus propios problemas. Cada día hay situaciones, hay conflictos en todo lugar y de todas direcciones. Por eso es importante que cada día, hermanos, nosotros procuremos evitar estos conflictos. Yo quiero que vamos a ver si alguien se anima y me busque este texto, principalmente que es de las cualificaciones de un obrero del Señor, de un pastor o de cualquier laico, de cualquier persona que profesa la fe, dentro de las cualificaciones que Pablo presenta para un pastor, para un diácono, para un obispo, que es la misma cosa, ¿verdad? Pero para aquel que está presidiendo, dirigiendo, enseñando dentro de la iglesia. Según de Timoteo 2:24. Según de Timoteo 2:24. ¿Ya lo tienen? Pueden leerlo, por favor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Sufrido. Esa es la parte que la gente a veces quiere borrar de las escrituras. Sufrido. No nos gusta sufrir. No nos gusta soportar, pero el amor nos lleva a nosotros soportar al otro. El amor nos lleva a nosotros tolerar. El amor nos lleva a nosotros sufrir por causa de Cristo. Cristo sufrió mucho más. Bien, vamos a abrir entonces las líneas, los micrófonos, tanto de los hermanos que están allá como de los que están aquí en la reunión, para que ustedes opinen sobre este tema. Primero, Dios nos ha puesto como seres comunicativos. Debemos aprender a comunicar con gracia o de una forma piadosa lo que vamos a decir. Segundo, el Señor nos anima a que nosotros abandonemos todas palabras de mentira, que hablemos verdad cada uno con otro. Tercero, el Señor nos habla de que debemos evitar, cuidarnos de la ira, que es muy peligrosa. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Eso es peligroso. Y la ira se mete insidiosamente infiltrada. Tú no te das ni cuenta y fácilmente te enferma y te doblegas. Imagínate un siervo del Señor ministrando con dolor en su corazón. ¿Qué es lo que va a salir? Un desahogo. Usted no ha visto gente que toma las redes sociales para desahogarse. Que a mí, ¿qué me hicieron? ¿Qué me dieron? ¿Qué me esto? Y comienzan a desahogarse porque están heridos. Entonces utilizan estos medios como un desahogo. Y evidentemente un corazón herido hiere a otros. Un corazón herido hiere siempre a otro. Vemos, por ejemplo, casos de niños que fueron abusados, que fueron maltratados, y cuando ellos llegan a ser ya grandes y tienen su hogar, también maltratan a sus hijos porque dicen, tú tienes que pasar trabajo porque yo pasé. Tú tienes que también coger lucha porque yo cogí mucha lucha. Entonces, no tratan a sus hijos con amor, sino ásperamente. Todas esas cosas nos enseña la palabra de Dios de que un verdadero creyente debe adornar el carácter de Cristo. Y vamos a leer entonces Proverbios 15:23. Proverbios 15:23. A la hora de responder.
cualquier pregunta que nos hagan, debemos comunicar con gracia. Debemos comunicar con gracia. Proverbios 15:23. Y otra persona puede buscar Efesios 4:15. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Vamos a abrir las líneas. ¿Qué ustedes opinan? Tenemos aquí al pastor Heidi Otoniel Hidalgo, un siervo del Señor de aquí de la República Dominicana. Heidi, Dios te bendiga, amado. ¿Cómo te sientes? Bueno, vamos entonces a dar paso. Parece que no nos oye, tiene el micrófono muteado. Vamos a dar paso al pastor Freddy. ¿Quiere decir algo? Tiene el micrófono muteado. ¿Me oye ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, en verdad que la ira es uno de los problemas tal vez más grandes que enfrenta cada hombre. Recientemente aquí en Puerto Rico nosotros hemos visto ya un par de asesinatos Ujú. que se dan en el contexto de personas que llegan a un estacionamiento y como uno se introdujo en el lugar que el otro estaba esperando para entrar, han sacado pistola y han matado al otro. Wow. Fruto de un enojo que se da en un momento. Se da en momentos en peleas entre familias. Y es por esto que cuando 1 Timoteo 3 habla sobre el particular, habla de que el siervo de Dios no debe ser un iracundo, precisamente porque cuando llegan discusiones de temas de doctrina, que eso se presenta entre grupos cristianos y entre grupos no cristianos, por lo general existe violencia, tanto de palabras como violencia que se dan también en el contexto físico. Ujú. Me llama la atención en el libro de Judas, un pequeñito libro, 25 versículos, donde allí habla de las palabras duras que los pecadores impíos han dicho contra él, hablando de que hay personas que no pueden tomar una piedra y entrar la pedrada a Dios, pero con sus palabras son fuertes en sus expresiones. Sí. La ira, sin lugar a dudas, que estaba viendo este tema precisamente el pasado, ayer lunes estaba estudiando este tema y hay una definición que da de la ira que estuve mirando donde dice lo siguiente, dice que la ira es una violencia de los elementos, perdón, me perdí donde tenía esta definición, ¿no? Mira, se me borró esto. Bueno, lo que decía que la ira es una expresión que sale del corazón, una expresión del ánimo, y donde por lo general bajo la ira obramos violentamente de manera física o con palabras, y las escrituras de hecho prohíbe de que airaos, porque la ira es algo normal del ser humano. Pero cuando dice que no pequéis, dice que no tomemos acciones bajo ese espíritu de ira, Ujú. que es destructivo y es contencioso. Muy bien. Si alguien más quiere participar, pues puede levantar la manito. Mano Jonathan, Sí, Pascual, sí. si Dios bendiga a todos. Amén. Sí, es bueno, amado, con ese el tema de la ira. Escuchaba al hermano pastor comentar sobre los casos que han pasado en Puerto Rico. Pero es bueno enfatizar de que la ira es un atributo de Dios. Dios es un Dios de ira. Ahora, la ira de Dios es una ira justa. Hay dos palabras griegas que hacen referencia
a la ira, que tumos hace referencia a la ira de Dios, que es una ira que se va acumulando, una ira que el Señor manda a los profetas, que el Señor la advierte, hasta que llegue el momento que Dios plasma su juicio. Y está el orgue, que es la ira que se manifiesta en nosotros los seres humanos, pero que es una ira egoísta y es más bien pecaminosa. Pero la idea que yo quiero compartir con ustedes es que no toda la ira es pecado. Ujú. Hay un momento de que el pueblo de Dios tiene que airarse con lo que Dios se aira, a la luz de la Escritura. Por ejemplo, si aprueban una ley del aborto o una ley de la agenda LGBT, eso debe de causar en el pueblo de Dios una incomodidad. No sé si me estoy dando a entender. Correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que va en contra de lo revelado en la palabra de Dios, que molesta a Dios, al pueblo de Dios, debe también de traerle inquietud. Sí, yo entiendo esa parte, claro que sí. ¿Me Claro que entiendes? O sea, que hay una ira o un enojo o una indignación, esa es la palabra, pues, o indignación. una indignación, pero Sí. que son sinónimos. Entonces, Ujú. una indignación que debe de ocurrir en el pueblo de Dios cuando se quiera aprobar cosas que Dios no aprueba. ¿Me entiendes? Sí, correcto. Entonces, bueno, esa parte clarificar de que no toda la ira es pecaminosa, todo el mundo se aira, no importa el temperamento que tenga la persona, pero la segunda parte del texto que citaste de Efesios, que dice airao, Pero no pequé. pero no pequéis. O sea, todo el mundo se aira, no importa que tú seas colérico, que seas flemático, que seas sanguíneo. Ahora, el caso está en la segunda parte. Airao, pero no peque. Hay Como un, decía el hermano, por ejemplo, hay un texto, antes de pasarle al hermano Ernesto, hay un texto en Santiago 1:20 que yo quiero que consideremos este pasaje, porque nosotros al tratar el tema de la ira, obviamente no lo estamos enfocando desde la óptica divina, sabemos que hay una ira de Dios. Estamos tratando el tema de la ira enfocado en el hombre, la ira que está relacionada íntimamente con el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Santiago 1:20? Yo quiero que alguien, si Ernesto lo puede leer. Sí, me quitaste el versículo. Porque la ira del Ese hombre, es el que tú tenías. estaba pensando en ese, sí, con ese iba a comenzar. Ok. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí, lo que yo quería opinar, hermano, por ejemplo, comenzando con esto, pero más que todo refiriéndome a un proverbio que se leyó que por ejemplo, aquel que responde palabra apresurado, Ajá. que no escucha, o sea, no ha aprendido a escuchar y ya luego va como a la defensiva. Sí, correcto. No permite que la otra persona hable, se exprese, ponga su punto y todo eso. En ese punto. Y también estaba viendo yo, por ejemplo, en el caso de cuando a veces hay entredichos entre hermanos. Ujú, A veces podemos caer en el pecado de estar en secreto murmurando ujú, con otro en lugar de que de la persona, si se da cuenta de algo, irle a preguntar. correcto. Exactamente, porque ahí se corta puede ser el chisme, la mentira, el enojo. Vamos a suponer que alguien diga, no, el hermano Jonathan está hablando mal del hermano Ernesto, un ejemplo. Ujú, Entonces yo, en lugar de ir allá a estarme amargándome yo solo,
Mejor voy con el hermano Jonathan y le pregunto. Correcto. Eso es lo sano. Eso es lo sano y lo bíblico. Y ahí se cortó todo. Finalmente, yo quiero dar unas definiciones. Gracias al pastor Pascual por su exposición, muy buena. Y gracias también a nuestro hermano Ernesto y a todos los que han participado, Pastor Freddy. Pero quiero finalmente dar estas definiciones. Debemos, hermanos, cuidarnos de las reacciones pecaminosas en nuestros corazones y en nuestras acciones. Oiga, estoy hablando reacciones pecaminosas. ¿Cómo reaccionamos ante cualquier circunstancia o situación? Lo primero, definir lo que es amargura. La amargura es un estado de resentimiento, de pensar y tratar a alguien de acuerdo al mal recibido. Siempre la amargura te lleva a tratar a la otra persona conforme a lo que tú recibiste. El mal por mal. Él me ignoró, yo lo voy a ignorar. Él no me llamó, yo no lo voy a llamar. ¿Entiendes? Yo he escuchado personas que han dicho, no, si él no me llama, yo no lo llamo. Si él no me busca, yo no lo busco. Entonces, ¿qué estamos expresando con esto, hermano? ¿Eso es el evangelio? ¿Eso es el evangelio? Escuchaba en estos días un predicador y por razones de prudencia me voy a reservar el nombre. Pero decía, si alguien te ha maltratado, te ha herido, no lo saques de tu Facebook, déjalo ahí, para que esa persona vea cómo Dios te va a bendecir. Ahora bien, esa expresión se escucha muy bonita, pero no es bíblica, no es el evangelio, porque el evangelio no consiste en eso. El evangelio no es venganza. El evangelio no es venganza. La venganza le pertenece a Dios. El pastor Francisco decía de la ira de Dios. Dios se aira y nadie puede cuestionar a Dios. Nadie lo puede cuestionar. Ahora la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cada vez que el hombre se aira, cae en el mismo hoyo, en pecado. ¿Por qué? Porque hay una raya muy fina entre la ira. Fíjese, analicen la Biblia. Por eso dice la Escritura que no deis lugar al diablo. Ahí mismo dice, ok, tú te airas porque es un sentimiento de enojo, de resentimiento por algo que te aconteció, que te hicieron. Pero resuelve eso antes de que se ponga el sol. Eso es lo que está diciendo. No le des tiempo, hazlo con diligencia. No prolongues esa ira en tu corazón. Bien, el segundo punto es ira, un enojo intenso que normalmente resulta en explosiones apasionadas. Enojo, hostilidad, indignación arraigada que busca venganza con frecuencia. El enojo lo que busca es venganza. Gritería. La Biblia dice que debemos cuidarnos de eso, de la gritería. Un hablar grosero con gritos. Muchas veces cuando se alza la voz, Pastor Freddy dice que hasta ha habido peleas, hermanos, por temas bíblicos, por temas que muchas veces le pertenecen a Dios. Y hay gente que alzan la voz y se aira, hasta se pone malo, hay que llamarle al 911. Hay gente así. Difamación. Difamación, lenguaje vulgar, abusivo en contra de otra persona, en daño de otra persona. Malicia, la malicia, maldad en el corazón, en el sentido de desear ocasionarle daño a otra persona. Aquí le dicen a la malicia, ¿usted sabe cómo le dicen aquí? Los dominicanos le decimos a la malicia.
música por dentro. Yo no sé por qué le dicen así. Mira, fulano tiene una musiquita por dentro. Ay, bendito Dios. Hermano, nos gozamos. Hemos llegado al final del estudio. Gracias al Señor por su palabra y gracias a todos por estar presentes. Gracias a la misericordia de Dios que nos perdona, que nos limpia. Por eso debemos mirar siempre a Cristo. Él es nuestro gran consolador, nuestra fortaleza en medio de la angustia. Pablo decía, no es que ya soy perfecto, no lo he logrado ya, pero una cosa hago, desechando lo que queda atrás y prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios. Sigamos hacia adelante, hermanos. No importa las piedras que encontremos en el camino. Dios está con nosotros y nos seguirá ayudando. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios esté con ustedes y se pueden saludar. Quiero también aprovechar este momento para invitarles este jueves,